Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Abraham era muy hospitalario, entonces él quiso atender a los ángeles que llegaron allí. Dicho esto de que eran ángeles, entonces mucha gente empieza a preguntar cosas a sabiendas de que el pueblo judío dice algunas, o tiene algunas teorías. Una de esas es el tema de la de que comieron leche y carne o productos lácteos con carne roja y que eso está prohibido en la Torá. Entonces vamos a decir lo siguiente: la Torá no prohíbe comer carnes rojas con lácteos, no prohíbe. Porque mucha gente dice, pero es que en la Torá está escrito, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ese es el mandamiento. Hoy no habla de comer carne roja y lácteos, de ninguna manera. Y menos que a eso hay que sumarle el pollo. O sea que, como siempre lo he dicho, yo qué leche le voy a sacar a un pollo, a una gallina. Eso no tiene sentido. Entonces, no. Otros dicen que sí comieron carne y leche, pero que comieron carne y después dejaron pasar como 6 horas para tomar la leche. ¿Eso dónde está escrito? ¿Dónde se supone? Mucha alajá, mucha costumbre, pero no está escrito. Comieron carne y leche, punto, ya, ¿cuál es el problema? Además, en ese entonces, como les he comentado reiteradamente, la genética era poco menos que perfecta. La gente no se enfermaba, era fuerte, pues vivían mucho tiempo también. Entonces, no es, yo digo, como, así como por ejemplo mucha gente asegura que hay una Trinidad, que Yeshua nació divino, que nació solo de mujer. Eso es lo que es difícil de demostrar, porque si uno presenta una versión de la escritura que esté bien traducida, se caen todas esas teorías. Aquí lo mismo. Aquí, ¿dónde dice, por ejemplo, que los ángeles, o sea, que comieron carne y a las 6 horas, cuando hicieron la digestión, entonces tomaron leche? No. O comieron mantequilla. No y no. Otros dicen que no, que es que la mantequilla en realidad no es un lácteo, sino que es como un residuo de la leche. Bueno, se inventan tal cantidad de bobadas, porque eso es lo que son. No, comieron carne y lácteos, punto, ya. Pues eso es lo que está escrito. Hasta ahí claro, ¿verdad? Bien. Pero hay otra. Esta es, ay, ay, me produce como, ay, qué pereza contestar eso, pero bueno. Que, que si eran ángeles, ¿cómo comieron? Porque evidentemente los ángeles son espíritus. Y entonces, ¿cómo así? Y si se aparecieron, entonces era porque eran hombres, o que los ángeles se pueden volver hombres, se supone que. No. A ver, ya que no somos tantos en este momento, ¿ustedes qué creen que fue lo que pasó? No todas al tiempo. Sí, Carla. No, 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 no. Ah, ok. Saraí, Marcelita. ¿Qué tiene de sola? Bueno, venga, venga, les digo. Este, los ángeles evidentemente no necesitan comer, ingerir comida. Y entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Si Abraham mandó matar un becerro, no sé qué, y comieron carne, y mejor dicho. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yeshua, después que llegó, que traspasó las paredes, y que ahí estaba Tomás y le dijo, mire, tóquenme, que yo sí soy? Pero pasó las paredes. Él tampoco necesitaba comer ya. Y sin embargo, al final del Evangelio
Yohanan creo que es. Sí. Dice que tuvieron una pesca grandísima de 153 pescados en ese entonces ya. Y comieron y todo aquello. Pero Yeshua tenía un cuerpo glorificado, entonces ¿cómo así? Buena pregunta. El asunto es que si son ángeles, o en el caso de Yeshua con un cuerpo que ya no necesita comer, ¿por qué aparentemente sí comieron? Bueno, la respuesta está en esa palabra, aparentemente. Porque si el Eterno envía ángeles para honrar la hospitalidad de Abraham, para darle una noticia buena y para otra mala, entonces él permite que los ángeles tomen forma humana, tomen forma, pero no son hombres. Yo puedo ver a alguien como una persona, pero no es una persona. ¿Sí me hago entender? O sea, los ángeles no pueden ser hombres, no puede porque son de naturaleza diferente de nosotros, pero pueden tomar la forma de. Por un lado, si comieron o no comieron, puede ser que la escena fuera de alguien que come, pero en realidad el alimento de ellos no es indiferente porque ellos no toman alimentos. Pero para honrar a Abraham, entonces, obviamente se daba esa coyuntura de que pudieran, o que aparentemente pudieran comer. ¿Me hago entender? No es que literalmente estuvieran comiendo, porque si no, pues entonces uno dudaría un poco de la naturaleza de los ángeles. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Este no es un ejemplo igual, pero, a ver, cuando el Eterno creó a Adán, no lo creó como un bebé, lo creó como un hombre adulto. O sea, con apariencia de edad. Entonces podemos hablar de que Adán en ese momento podría aparentar tener 40 años, 35, qué sé yo. No nació como un bebé, pero en realidad acababa de ser creado, de llegar a la vida. ¿Eso qué significa? Pues todas esas cosas se dan. La tierra se creó con apariencia de edad. Entonces los árboles para crecer necesitan tiempo, días, meses, años. Hay árboles cuya vida es de más de 1000 años, 2000, 3000 años, y están ahí. Y no crecen infinito, no, crecen hasta cierta altura. Entonces, con apariencia de edad, lo mismo en este caso, o lo mismo no, algo similar. Los ángeles no comen, pero estuvieron ahí y es como si hubieran ingerido alimento. ¿De qué le sirve a un ángel o sea, digamos, si eso fuera real completamente? ¿De qué le sirve comer? Nada, porque ellos no comen. ¿Está claro? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, hay otra escena en la cual vemos que Abraham se queda con un ángel. Los otros dos se van a Sodoma y Gomorra, lo que más llaman Sodoma y Gomorra. Bien, y él se queda hablando con él y es como si estuviera hablando con el Eterno. Recuerden que él se dirige a él como el Eterno. O sea, orando por esas ciudades malvadas que iban a ser juzgadas. Él se quedó ahí y le dice, por favor, Señor, que sean, si hallares 50 justos, no las destruyo. Después 45, 40, 30, 20, hasta que 10. No más. Ok. Los otros dos se van, pero hay uno de ellos que le avisa a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. Y a ellos les da risa. Es una cosa que ellos dicen, pero ¿cómo así? Si ya estamos viejos y eso, pues no entiendo. ¿Cómo puede ser que vayamos a tener un hijo? Y evidentemente le dijo el ángel que sí. El ángel estaba hablando a nombre o en nombre del Eterno.
O sea que hablar con el ángel era como estar hablando con el Eterno. Acuérdense que el Eterno no se puede ver. El Eterno es espíritu y no se puede ver. Él no toma forma de hombre ni de nada. Porque recuerdan ustedes que en alguna parte, no me acuerdo dónde es, que dice, ¿a quién me van a comparar ustedes? O sea, el Eterno no tiene ninguna forma que podamos describir precisamente para que no lo encasillemos en un objeto, en un animal, en una persona, qué sé yo, porque Él no está limitado. Ese espíritu, y bueno, definitivamente no está limitado. Hay una, llamémoslo, no sé si leyenda o fábula, hay una tradición, mejor, en cuanto al tema de por qué el Eterno iba a hacer ese juicio con Sodoma y Gomorra, o Sedón y Amorá. Voy a leerles un poco porque me parece una historia increíble. Es una historia que a mí me impactó. Que sea o no sea cierta no importa, pero por lo menos sirve para entender el tema. Fíjense lo siguiente. Dice acá. El texto nos dice, el clamor contra Sedom y Amorá se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, lo que significa eso es que el Eterno vio la inmoralidad, la injusticia, la maldad de estas ciudades y decidió destruirlas. Ahí fue cuando empieza Abraham a orar. Pero más que eso en este momento, quiero que nos centremos un poco en esta tradición, porque independientemente de que no sea, digamos, directamente cierto, sí explica en parte el tema de la maldad de estas ciudades. Entonces, fíjense lo siguiente, dice acá, ¿cuál fue el clamor contra esas ciudades? Entonces, allí dicen los autores que en realidad, en general, lo que había era actos de naturaleza sexual, pero de una corrupción terrible. Por eso es que la palabra sodomizar viene de ese comportamiento de los sodomitas, o sea, los que vivían en Sodoma. Entonces, dice acá, el tema de la injusticia, inclusive antes de esto, el profeta Yehezkel dice, he aquí que esta fue la ciudad de Sodom, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció, importante, la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. O sea, básicamente había mucha maldad. Entonces había un primer relato, es lo que llaman los festivales de Sodoma, de Sodom. Allí había mucha riqueza, mucha fertilidad, o sea, el valle era fértil y estaba cerca del río Yerdén. Dice allí que fue dicho que un hombre tendría que caminar la mitad de un día para cruzar este valle y que muchos viajeros desconocidos y mercaderes pasaron por ahí. Según los sabios, Sodoma celebraba una fiesta en este valle 4 veces al año, por trimestre. Cada hombre venía con su esposa e hijas. Allí los hombres intercambiaban las mujeres sin ofenderse, ni esposos ni padres. Dice allí, por muy raro que se vea, no es más raro de lo que hizo Lot en ofrecer a sus hijas desposadas a la multitud de hombres que demandaban a los huéspedes ser sacados fuera. Sin embargo, dicen ellos, esta de todas maneras, a pesar de ser mucha maldad, no fue el clamor que subió el Eterno. Me parece terrible. Eso, vuelvo y digo, independientemente de que sea o no sea cierto, sí nos da a entender el tipo de pecado que se cometía allí en Sodoma. Dice el segundo caso, el mercader visitante. Entonces, dice que había un mercader visitante llegando a Sodoma y arregló sus bienes por una calle para venderlos. Los ciudadanos llegaron a ver lo que vendía y todos echaron abajo su puesto y se llevaron todo. Miren esto. Primero, él no podía protegerse porque ellos eran muchos, pero además, ojo con esto, los gritos pidiendo ayuda fueron ignorados, sino que en lugar de ayudarle, ojo,
Cada uno explicó que lo que le robaba solamente era un artículo o que era pequeño, lo que no justificaba el pago de ninguna deuda. Se dijo que el pueblo, tocando instrumentos y danzando, siguió al hombre mercader mientras éste salía de la ciudad y lloraba. Como podemos ver, es otra explicación de la inmensa maldad que había en aquellas ciudades. Había injusticia, había inmoralidad, había maldad. Pero ese tampoco fue el clamor que subió al Eterno para hacer juicio contra estas ciudades. Dice otro que era la hospitalidad de edad, que un mercader llevaba un burro llevando telas con muchos colores. La carga fue suspendida sobre el burro y un cordón amarraba bien la carga. No fue como este mercader que acabamos de mencionar, sino que hubo otra cosa peor todavía. Fijémonos lo siguiente. A ver. Ya, dice, este solamente iba por Sodoma, no se iba a detener allí. Pero un hombre llamado Edad vio el mercader y lo invitó a pasar en la noche en su casa para que descansara del viaje. Bueno, aparentemente muy bueno. Al principio el hombre iba a seguir su viaje, pero Edad explicó que el día se acababa y que él podía proveer también para su burro paja y pasto. Entonces él aceptó esa invitación. Al otro día, ¿qué fue lo que pasó? Volvió a proveer comida para este hombre y se le propuso que descansara otra noche. Al tercer día, el hombre insistió en continuar y pidió pues el cordón y todo esto para amarrar los bienes. Y aquí Edad dice que empezó a dar interpretación de esos cordones como si fueran símbolos de un sueño. Edad le dijo al hombre que iba a tener una vida larga, o sea, como el cordón, y que tendría una huerta grande dando muchas clases de fruta, o sea, los demás enseres que llevaba allí sobre el burrito. Entonces, el mercader se asustó y se quejó de que no había tenido un sueño y quiso que le trajeran sus cosas. Entonces, Edad siguió con su cuento, interpretando un sueño y sin devolver nada. Entonces, el mercader se fue a los oficiales de la ciudad, que eran los jueces, y apareció ante un juez para presentar la queja. Después de que el mercader declaró el caso, Edad también se quejó, miren esto, de cómo había mostrado gran hospitalidad al hombre por los últimos 2 días y cómo había propuesto cobrarle solamente 3 piezas de plata en lugar de 4, dizque por la interpretación del sueño. El juez favoreció a Edad y entonces el mercader tendría que pagar por las comidas, el hospedaje y además dizque por la interpretación del sueño. Defendiendo que su reputación era muy buena interpretando sueños. Y obviamente el valor de lo que tenía que pagar era lo que él tenía. Solamente salió con el burro y el juez y Edad tomaron las posesiones de este mercader, que se fue sin absolutamente nada. Otra, pero este no fue el clamor. Los jueces injustos, dice acá, que fueron puestos para dañar a todos los extranjeros que llegaban allí. Un extranjero viajando allí podría encontrarse arrestado y con una cantidad de infracciones. Ellos acusaban al extranjero de juzgarles a ellos cuando él preguntaba por sus costumbres. Entonces, increíble porque el juez ordenaba al extranjero ponerlo en una cama y si era más corto que la cama, era estirado. Y lo jalaban hasta que quedaba de la medida de la cama, pues lo mataban básicamente. Era torturado el extranjero hasta que muriera a la vista del público. Esto tampoco era el clamor. Había un pobre que, pues en esta ciudad, ofrecía, digamos, dinero para comprar comida.
pero la gente le daba dinero y no le daban comida. Entonces, obviamente el hombre no necesitaba dinero sino comer porque se estaba muriendo de hambre. Ellos, los jueces, sí, los jueces y las personas de allá, lo que hacían era mirar el espectáculo, si es que así se puede llamar, de este hombre muriéndose de hambre. Pero este tampoco, fue el clamor. Eliezer, el siervo de Abraham, supuestamente visitó Sodoma y allí eh, se encontró, o sea, digamos, camino a buscar esposa para Itzhak, se encontró a un hombre de Sodoma golpeando a un hombre pobre. Entonces Eliezer confrontó al hombre y él le preguntó si era familiar de este pobre o de los jueces. Cuando dijo que no, entonces el otro atacó a Eliezer y le pegó con una piedra en la cabeza. Y pues obviamente le hizo sangrar. Y el tipo llevó a Eliezer a la ciudad, donde los jueces obviamente, y el hombre le dijo al juez que le había pegado a Eliezer para quitarle algo de la mala sangre de su cuerpo. Y que Eliezer se rehusaba a pagar. Increíble porque él simplemente estaba de paso. Entonces seguimos con el asunto. Cuando el juez, bueno, entonces obviamente Eliezer se dio cuenta que estaban haciendo algo injusto. Entonces Eliezer se levantó y le pegó duro al juez y empezó a sangrar. Él dijo, no, pues hagamos un cambio. Yo le estoy sacando la mala sangre al juez y ustedes como me sacaron la mía quedamos en paz. Eso fue lo que lo salvó. Y uno antes del clamor es que Lot supuestamente tenía 3 hijas y la mayor se llamaba Palitit. Y ella lo que hacía era hacer sedacá con los pobres. Y pues, digamos, la gente se preguntaba, porque en secreto lo que hacía era alimentar a alguien que estaba con mucha hambre. Y los jueces de allá se daban cuenta y decían, bueno, ¿y por qué este hombre no se muere? Pues alguien se puso a vigilar y encontraron que Palitit era quien le daba sedacá a este hombre. ¿Qué hicieron con Palitit? La echaron al fuego y pues la mataron. Y aquí es donde viene el clímax de la historia. Se llama la mujer de Adma. Dice así. Esa fue una de las 5 ciudades con Zoar, Sedom, Amorá, en fin. Ella tuvo compasión de un visitante. Al ver al extranjero, lo llevó a la casa porque sabía que estaba en peligro. Y explicó que era un huésped de ella porque lo había invitado. Le dio comida, le dio todo. Y antes de que pudieran retar a este hombre, o sea, que lo confrontaran, ella secretamente lo ayudó a escapar. Ella fue arrestada, atención, para juzgarle severamente, aunque había actuado conforme a la ley, la cubrieron de miel y dejaron que las abejas la atacaran y la picaran hasta que muriera. Ustedes se podrán imaginar cómo puede ser una muerte de esta forma. Dicen los sabios que este fue el clamor que subió hasta el Eterno. Ahora, el clamor no es solamente por un hecho, sino esto, por decirlo así, fue la gota que rebasó la copa, el vaso, porque había demasiada maldad. Esta historia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve simplemente para darnos cuenta que, independientemente de mitos, de leyendas, de tradiciones, el Eterno, cuando decide borrar a estas ciudades del mapa, es porque ya había llegado al colmo la maldad de esta gente. Nada más dense cuenta cuando llegaron los 2 ángeles en forma de hombres, que los visitantes de la ciudad, perdón, los habitantes de la ciudad, quisieron tener sexo con ellos. Y pues había tanto respeto por los visitantes que Lot dijo, no, mejor tomen mis hijas. Obviamente que hizo muy, muy, muy mal. Pero lo que estamos viendo es que se muestra qué tan importante era la hospitalidad. Y obviamente ya conocemos que los ángeles causaron ceguera, Lot salió con su familia y las ciudades fueron arrasadas por el fuego. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Sí, Oneida. Espérate que no escucho. Sí, dime. La hospitalidad es comparable con Sedacá. Es parte de la SEDACA. Porque como lo he repetido muchas veces, Ok. la SEDACA es hacer lo que es justo delante del Eterno. Entonces, la hospitalidad forma parte de todo eso. Porque hospitalidad implica bondad, implica misericordia, implica ayudar al que está desvalido. Todo eso forma parte de lo que es SEDACA. O sea, SEDACA es un concepto inmenso que implica hacer todo de acuerdo con la voluntad del Eterno expresada en su Torah. ¿Ok? Gracias. Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna? Sí, Marcelita, dime. More, ahorita para nuestros tiempos, ¿cuál será la gota que rebase la copa? Ahorita que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Estamos peor, indudablemente. Peor, peor, peor. No sé. No sé literalmente por qué. Porque resulta que la maldad es tan grande que no se podría decir es por el tema sexual, por el tema de injusticia, es por el tema de la falta de misericordia. No, es que todo está junto, todo está al mismo tiempo. A ver, cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, eso se dio porque, según palabras del Eterno, la maldad de los amorreos llegó hasta esa tierra y ya llegó el momento de expulsarlos a la fuerza. Pero eso fue en una región reducida. Aquí estamos hablando de todo el mundo. Yo simplemente hago eco de lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, en una sola de Mateo, en Matillahu, donde dice que el fin vendrá una vez, las palabras de Yeshua, su evangelio, sus buenas nuevas de salvación, sean proclamadas en todo el mundo, porque la maldad ya llegó al colmo. Entonces, ¿qué podría decir yo en este momento? Que todavía, oigan bien lo que voy a decir, todavía no es salvo el último de todos los seres humanos que va a ser salvo. ¿Eso qué significa? Que cuando eso suceda, seguramente ya está proclamado estas buenas nuevas de salvación y entonces vendrá el fin. No hay una sola cosa específica, sino muchas. ¿Ok? Bien, Carla, dime. More, una pregunta. Bueno, dos. Una, cuando el Eterno decide cortar a un pueblo, ahí él no, ¿cómo decirlo? Él no piensa en los niños. ¿No piensan qué? En los niños. ¿Tú crees? Pregunto. ¿Tú crees que a él se le olvida algo? Te voy a contestar esa pregunta con el Salmo 137. El Salmo 137, uno podría decir qué cosa tan horrorosa. A ver, vamos a mirar. El Salmo 137 dice así. Es importante conocer este tipo de interpretaciones porque, miren, este es el de los famosos ríos de Babilonia. Sobre los sauces del medio... pero ojo, el último versículo, ojo, el último, dice, feliz será el que tome a sus infantes, a sus niños, y los estrelle contra la roca. ¿Cómo así? More. Ah, bueno, eso dice el Salmo 137. ¿Por qué? El Eterno es justo por sobre toda justicia, no podemos decir nada en contra de él. Entonces, lo que pasa es que esos niños, si crecían, iban a ser condenados por la maldad que había en Babilonia. ¿Ya me estás entendiendo? En cambio, si morían ahí, pues de una vez se iban a la presencia del Eterno y no iban a condenarse. ¿Sí? Lo mismo sucede acá.
Además, el Eterno sabe cada persona si va a ser salva o no. A ver, aquí está un poco inestable. ¿Me escuchan? Ya se va a acabar la reunión, voy a volver a entrar porque ya estamos. Ok. Es que se iba, bueno, parece que se volvió a reiniciar, pero bien. Entonces, ¿sí entendimos la respuesta? O sea, la idea es que iba a evitar una condenación eterna de alguien que era inocente en ese momento. ¿Cuál es la segunda pregunta? More, y cuando se menciona lo último de la historia, cuando dice que las hijas tuvieron relaciones con su padre en estado de ebriedad, ¿por qué lo menciona? ¿Para qué? Si no se extiende más, ¿a qué se debe? Muy sencillo, de ahí viene el Mesías. ¿De verdad? Claro, De él Ruth. desciende de Lot, él desciende de Amón y Moab, que fueron los hijos que tuvo Lot con las hijas. De Amón por la mamá de Roboam, que se llamaba Naama, y por los moabitas por Ruth. Ruth era moabita. Ajá, eso sí recuerdo que era de Ruth. Bueno, de ahí viene el Mesías. Todo eso es importante, porque está la línea de la cual viene el Redentor de toda la humanidad. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.